Buenas noches, ¿cómo están? Siguiendo la secuencia de las entrevistas, esta noche nos encontramos con el profesor Polo Vera Alder. Él es profesor del Laboratorio de Mediciones Eléctrica 2, de los alumnos de sexto primera, de la Escuela Técnica Bernardino Rivadavia. Y les damos desde ya las muchas gracias del nombre del equipo de los investigadores que estamos llevando adelante esta investigación. Muchas gracias, profesor Alder. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Noche Julio, ¿cómo están? Bien, bien. Reitero, desde ya el agradecimiento, profesor, en su contribución desde la experiencia a la investigación que estamos realizando en el marco de la licenciatura en Tecnología Educativa que estamos cursando dentro de la UTN, que es la Facultad Tecnológica Nacional Regional de Asistencia. ¿Sí? Esta investigación versa sobre de qué manera influyó la utilización del WhatsApp en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos de la escuela antes mencionada, del curso antes mencionado, en este año tan particular que nos atravesó con esta pandemia, específicamente en los meses de entre marzo y julio. Entonces, profesor, la primera pregunta. Como docente, ¿conoce las bondades del WhatsApp para su utilización de manera pedagógica? Sí, generalmente, en este tiempo de pandemia se trabajó, yo trabajé bastante por el WhatsApp. Las bondades que, por ejemplo, yo aproveché del WhatsApp era la rapidez con que podía conectarme con los alumnos. Formamos un grupo de Laboratorio de Mediciones 2, en el cual ellos hacían muchas consultas. Y lo bueno era la rapidez con que se podía uno comunicar con ellos, y ellos me podían enviar también información, archivos, yo podía mandar mensajes de audio. O sea, la comunicación era bastante rápida. Eso es una de las cosas que ellos les gustaba, era comunicarse mucho por WhatsApp antes que por correo electrónico o por otros medios. Ellos, yo veía que se envolvían mucho con más facilidad utilizando el WhatsApp. Perfecto, perfecto. Profesor, la segunda pregunta. ¿Qué opinión le merece la construcción de trabajos grupales y colaborativos con sus estudiantes desde la utilización de esta herramienta? Bueno, lo que a veces había mucho problema en cuanto a la comunicación, a explicar, por ejemplo, unas tablas de ductos o caños eléctricos. La forma de cómo explicar un poquito era un poquito complicada. Y lo que se vio en este caso era tratar de agruparlos y tratar de explicar por pequeños grupos para que sea un poquito más comprensible y ellos puedan entender mejor la utilización de las tablas, incluso las tablas también de corrientes máximas admisibles que se utilizan para hacer algunos cálculos, porque ellos estaban desarrollando proyectos de la parte eléctrica. Entonces tenían algunas dificultades y explicarles un poquito de una forma así escrita era muy difícil. Entonces lo que se veía, lo que era más lógico era armar pequeños grupos y explicarles, mandarles por imágenes las tablas y ir señalando y marcando la forma de cómo utilizar y hablarles personalmente en grupos pequeños. Esa era la forma más correcta para poder sacar la duda de estos alumnos. Perfecto, perfecto. También contamos con la presencia del profesor Cristian Mola, que es integrante del grupo de investigación. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tuve problemas de conexión, así que discúlpenla. Hablando de las conectividades, estamos en tiempo real, así que estamos afrontando las dificultades que nuestros alumnos afrontan a cotidiano, ¿no? En el transcurso Sí. de estas situaciones. Bien, buenísimo. Profe Mola,
¿Quiere usted seguir ahí con la consulta? Sí. ¿Cómo le resulta el WhatsApp utilizando como estrategia de enseñanza con sus estudiantes? Ese ya está. No, ahí esa. Esa, bien. O sea, el WhatsApp lo vemos como una herramienta bastante práctica en cuanto a este tiempo de pandemia, en cuanto a la rapidez, la, la facilidad con que ellos se podían comunicar conmigo y yo con ellos también. Y a veces se quedaban sin crédito y podían comunicarse con o sea que por una señal Wi-Fi que tenían en casa podíamos mantener la comunicación. Y la parte económica, que es un poquito más, ellos ahorraban bastante dinero también en cuanto a eso. Y generalmente se podía bastante mandar mensajes de audio cuando había unas cosas que no se podía explicar, o imágenes o figuras también se podía enviar, ¿no? Señalándolos, a veces se marcaba lo que yo quería en la figura y les hablaba por mensaje de audio. Entonces, la practicidad, la rapidez y lo económico también que era para ellos, era lo que bastante se aprovechaba de esta herramienta, ¿no? Como es el WhatsApp. Perfecto. Entonces, como nos venía diciendo, esta pregunta, justamente lo que usted venía diciendo, ¿no? Esta siguiente pregunta dice, según su criterio, ¿esta herramienta le proporciona las utilidades mínimas necesarias para desarrollar contenidos, clases virtuales, tareas, asesoramientos, que venía diciendo, evaluaciones en proceso, etcétera? Claro, sí, sí, yo pienso que sí. Sí, es una herramienta bastante utilizable. Ellos la manejan bastante bien. O sea, la llegada, la forma de cómo transmitir la información eh, es bastante buena. En correo electrónico, por ejemplo, es más frío, a veces no se puede comunicar de una forma directa, online, por decir. En cambio, el WhatsApp es eso. Otra cosa importante es la comunicación online y rápida, a diferencia de los correos, que a ellos no les gusta mucho usar el correo. Bien, perfecto. El siguiente bloque vamos a ver sobre cómo se aprecia el WhatsApp desde la construcción del aprendizaje de los alumnos, ¿no? Bien. Desde el seguimiento que realiza al desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes, ¿cómo observa que le responden los mismos a través de esta herramienta? Sí, en cuanto a ello, en cuanto a eso, o sea, o sea, cuando yo formé un grupo con ellos y bueno, yo les mandaba los trabajos en las primeras etapas de esta pandemia, yo les mandaba los archivos por WhatsApp y ellos incluso me mandaban a veces por el WhatsApp o al correo electrónico. Entonces, pero yo veo que ellos más preferían el WhatsApp, y era bastante bien porque en cuanto al aprendizaje de ellos, yo veía que ellos lograban aprender, entendían, entendían las consignas y respondían correctamente. O sea, en cuanto al aprendizaje, se vio un desarrollo o un crecimiento en cuanto a ellos. Y ellos a toda hora a veces mandaban mensaje, audio, información, dudas. O sea, a veces casi todo el día me llegaban muchas consultas de ellos. Había mucha interacción por el WhatsApp con ellos. Y yo veía que las respuestas que me daban estaban bien correctas, porque yo les calificaba los trabajos. Había, o sea, una respuesta de un aprendizaje notorio en ellos. Había cosas que yo pensaba que no iban a entender y lo lograban comprender. Entonces, cosas que a veces que se necesita una pizarra para explicarles, pero a través del WhatsApp yo lograba hacerles comprender ellos eso, y se veía en las producciones, en los trabajos que ellos entregaban. Y prácticamente, o sea, estaba un poco conforme con las virtudes que presenta esta herramienta, ¿no? Perfecto.
Perfecto. Entonces, profe, según su experiencia, esta herramienta se adapta al contexto y utilidad de su estudiante de manera que lo pueden explotar y aportar en la construcción del conocimiento de los chicos. Claro, en cuanto al contexto que estamos viviendo, me parece el WhatsApp sería una de las herramientas bastante prácticas, ideales, según el contexto que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a otras herramientas, no los veo mucho, pero el WhatsApp era algo que se adecua a nuestro contexto que estamos viviendo ahora y a Corrientes, a Capital, ¿no? En este caso sería la escuela secundaria. Entonces sí, o sea, lo veo como una herramienta adecuada para nuestro contexto que estamos viviendo actualmente. Bien. Bien. Bueno, profe, como para ir finalizando, ¿no es cierto?, esto, y agradeciéndonos su colaboración, finalmente, ¿cómo utilizaría WhatsApp para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes? Para mejorar lo que se puede hacer para mejorar esto sería siempre, o sea, tratar de formar los grupos y hacer el seguimiento de cerca. Tratar de agruparlos en grupos pequeños y tratar de siempre estar dialogando con ellos. Tratar de ver, hablarles, incentivarles, motivarles y tratar de juntarlos en grupos más pequeños. Eso veo que a ellos más les gusta, cuando uno le habla, le explica el porqué de las cosas, para qué estamos aprendiendo, por qué lo que estamos aprendiendo, para qué sirve en la vida real. O sea, que el aprendizaje que estamos haciendo, que estamos dando, sirve para algo. Entonces, lo que ellos veo es que ellos se motivan más cuando directamente les hablas, les explicas. Y una de las formas que se ve, que veo, es tratar de hablar directamente en videollamadas directas online con ellos y separarlo en grupos pequeños, ¿no? Eso veo que a ellos les gusta más cuando tú le hablas, le explicas, ver las cosas, el aprendizaje, para qué te va a servir esta cosa, o esta herramienta, o este aprendizaje que estamos viviendo, en qué momento lo vas a aplicar en la vida profesional, técnica. Entonces, ahí, cuando le haces ver esas cosas, les explicas, les hablas por el porqué del aprendizaje que estamos haciendo o del tema que estamos tratando, ellos se motivan más y enseguida te empiezan a hacer todos los trabajos, te mandan todos los trabajos ya hechos y bastante bien, muchos de ellos desarrollan bastante habilidades. Se nota que el aprendizaje ellos responden, ¿no? Y esta herramienta lo veo bastante práctica, ¿no? Es muy buena. Entonces, otra cosa que se puede hacer es siempre tratar de, tal vez, a utilizar la cámara para poder explicar en una pequeña pizarra, un pequeño video, mandar un pequeño video. No se puede cargar videos muy grandes porque traté de mandar videos y no pude. Entonces, tuve que mandarlo por YouTube, ¿no? El link. Pero una de las cosas bastante interesantes que se puede hacer es utilizar una pizarra, grabar un audio o un video sería lo ideal, y enviarles a ellos para sacar ciertas dudas que requieren sí o sí una pizarra para poder explicarle. Entonces, videos o formar grupos por WhatsApp, grupos donde le tienes que concientizar, hablar, sería algo donde se puede mejorar bastante el aprendizaje de ellos. Perfecto, perfecto, profe. Se entendió y por lo que queda claro que le dio muy buena utilidad en esta etapa entre marzo y julio. Y bueno, y evidentemente los chicos también lo pudieron aprovechar. Eternamente agradecido, profesor, por su experiencia, su amabilidad en prestarse a poder compartir la experiencia suya que atravesó en este año tan particular. Le agradecemos de la licenciatura en Tecnología Educativa de este grupo de investigadores, son 2 compañeros más. Y bueno, vamos a sacar provecho segurísimo de su experiencia en este análisis que vamos a hacer sobre la utilización de la herramienta en
en este periodo específico de marzo a julio del 2020 en esta escuela. Sí, muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes también. Bueno, que vayan que aprovechen esta experiencia de nosotros para que puedan hacer sus proyectos, ¿no? de los cursos que están haciendo. Perfecto, perfecto. Reiteramos el agradecimiento, profesor, un placer. El profesor Polo Vera Alder, del Laboratorio de Medición Eléctricas 2, de la Escuela Técnica Bernardino Rivadavia, sexto primera. Muchísimas gracias, profesor, un placer. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias.